Con la actividad de hoy, con la charla de hoy, se concluye el ciclo de charlas previstos por el Foro Patagónico de Superiores Tribunales, que durante todo el año ha ido incorporando distintas temáticas de interés para, bueno, para todas las personas con carácter interprovincial, si se quiere, porque la verdad que esto ha trascendido la provincia organizadora del evento. En ese sentido, le agradezco a las autoridades del foro que hayan confiado en mí para el cierre de este año de eventos, que confiamos que el año que viene se siga manifestando. El tema elegido para charlar hoy, para conversar hoy, vamos a intentar hacerlo sin lectura, sin debate doctrinario, dialógicamente, y sobre el final, sin extenderme demasiado, vamos a dar pie a la participación y las preguntas que ustedes quieran hacer. Les decía que el tema elegido en el título, Política Criminal y Reformas Procesales, pareciera ser un tema que no tiene demasiada actualidad. Sin embargo, a partir de un precedente que vinculó a la provincia de Chubut de la Corte Suprema del mes de agosto de este año, con relación a la acción penal, bueno, eso motivó reinstalar la cuestión de la política criminal y de las reformas procesales. A ver, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos el término política criminal? Acá conviene hacer una primera llamada de atención. La política criminal ha sido durante muchos años, muchas décadas, utilizada en el ámbito del derecho penal. A partir de la década del 70 del siglo pasado, Roxin, en su famosa obra, utilizó conceptos de política criminal para atravesar todos los estadios de la teoría del delito. Y a partir de allí se generó el estándar de este catedrático alemán, en el sentido de que no puede haber un concepto que sea dogmáticamente correcto si es políticamente inconveniente, político-criminalmente inconveniente, y viceversa. Ese fue el instante en que la política criminal empezó a tallar en el ámbito de la teoría del delito, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito de la dogmática penal. Antes de eso, al decir de Pavarini, la política criminal era una ciencia por fuera del derecho penal que se encargaba de sugerir ideas de lo que se debía considerar delito para que el legislador lo tome y genere estándares de tipicidad normativo, si se quiere. Era la famosa política criminal partisana, de mera protesta, una política criminal que en la época de von Lis sirvió para generar el estándar de que la política criminal genera la idea de que el Código Penal es la carta magna del delincuente. Que después eso fue modificado por las ideas de Nauck en el sentido de que en realidad es la carta magna del ciudadano. A lo que quiero llegar es que la política criminal no ha sido un lugar común en donde rescatar cuestiones de derecho procesal. Básicamente fue una fuente de recursos normativos y valorativos para la dogmática penal, no tanto para el proceso penal. Entonces, lo que uno puede preguntarse de entrada es si la política criminal tiene que tallar en el ámbito de las reformas procesales, si la política criminal, que ya sabemos que tanta influencia tiene en el ámbito de la dogmática penal, tiene influencia en el ámbito del proceso penal. La verdad que sí, la verdad que sí. Es innegable la influencia que tiene la política criminal. En primer lugar, ¿qué es política criminal? Bueno, la política criminal, como cualquier política, es un conjunto, una ciencia nutrida por la sociología jurídica, nutrida por la criminología, que tiende a generar planificaciones y análisis sobre qué conductas corresponden o deberían ser calificadas como delito, y en el marco del proceso, de qué manera esas conductas tienen que ser investigadas, tienen que ser llevadas a juicio o procesadas por el sistema procesal.
Se podría decir que en el ámbito de nuestro país, a partir de la década del 80 del siglo pasado, la obra de Mayer fue una fuente muy importante de análisis con relación al proceso penal. ¿Por qué? Porque Mayer dice los procesos penales no deben ser pensados desde la ley, sino que deben ser pensados desde la Constitución y las convenciones. Con lo cual, evidentemente, desde allí surge la idea que aun cuando no tengamos un código procesal, si tenemos una buena constitución y una buena interpretación de los pactos, con eso alcanza para hacer un proceso respetuoso de garantías constitucionales. Esta idea, junto con a partir del año 83, con la visión de que en muchos países de Latinoamérica dejábamos dictaduras cruentas, bueno, llevó a la idea de que el Poder Judicial tenía que reformarse. La investigación de los hechos delictivos tenían que generar un ámbito de conocimiento acorde a los nuevos cambios democráticos. Eso dio el puntapié inicial para generar los cambios procesales de primera generación, al decir de Binder. Cambios procesales que claramente intentaban reivindicar 3 o 4 ejes temáticos fundamentales. En primer lugar, una oralidad. Había que reivindicar en el ámbito del proceso un ámbito de oralidad. En segundo lugar, la diferenciación de roles, requirentes y juzgadores, la diferenciación entre el rol del fiscal y el rol del juez, básicamente. Hay que recordar que después de que en ese momento nosotros veníamos del código vigente en aquellos años, el Código Barrio, que entró en vigencia en 1888 y duró hasta 1992. Claro ejemplo de proceso inquisitivo, monstruosa mezcolanza, según el decir de Lascano, ¿no? Que fue tributario del Código Criminal francés de 1808, que se dispersó a toda Europa, y también de la ley de enjuiciamiento penal española, que cuando perdió su vigencia, acá entró en vigencia como Código Barrio. O sea, ya entró desactualizado el código ese. Sin embargo, tenía algunas bondades que ya vamos a referir cuáles eran. Había que salir de ese sistema de enjuiciamiento. Había que generar un ámbito de oralidad para el enjuiciamiento. Había que diferenciar roles. Los que tenemos más de 30 años en la justicia penal sabemos que nos ha tocado intervenir en procesos escritos, en donde toda la parte de investigación era escrita y la parte de plenario también se dictaba de manera escrita. Y el fiscal tenía un papel absolutamente coadyuvante, no era un papel protagónico. Pues bien, las reformas de primera generación entonces ponen el foco en la oralidad, en la división de funciones, y en ese sentido instauran un juicio oral al final de todo un proceso inquisitivo, escrito, y fracasó. Obviamente fracasó. Fracasó porque toda la parte escrita de ese proceso se comió la oralidad. A poco de andar, se empezaron a gestar análisis de esos cambios, y se llegó a la conclusión de que para que el proceso penal pueda, generar o cumplir la expectativa de ser ágil y ser garantía para el imputado, todo el sistema debía ser oral. Todas las etapas, la etapa de investigación, la etapa de recolección de prueba, también tenía que ser oral. Había que suprimir la parte oral. Ese fue el primer inconveniente que se advirtió de por qué fracasó esta primera reforma, esta primera generación de oleadas de reforma. Claro ejemplo de esta primera oleada fue el Código Procesal Penal que rige en el ámbito nacional y federal, también en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, actualmente vigente, en donde efectivamente hay una primera parte escrita de investigación, que es burocrática, que es tediosa, plagada de recursos, que no termina de distinguir bien la figura del fiscal con el juez, todavía mantiene la figura del juez de instrucción,
que tiene la desventaja a los fines de la imparcialidad de promover pruebas para investigar la hipótesis, con lo cual el principio de garantía de imparcialidad se ve allí resentido. En definitiva, los nuevos modelos de proceso tienden a no solo a diferenciar roles, sino a quitar la parte escrita en la etapa de investigación y una primera etapa absolutamente deformalizada en ese sentido. El segundo inconveniente que se advirtió con la implementación de estos códigos, donde solamente había una última etapa oral, es que al llevar todo a la oralidad absoluta, había que generar experiencias en litigación oral. Y la verdad que ni abogados ni acusadores venían muy entrenados en el ámbito de la litigación oral. Bueno, eso también se fue superando y hoy ya tenemos muchas provincias que efectivamente han avanzado a sistemas acusatorios formales, sistemas acusatorios en donde los roles están bien diferenciados. Y bueno, cualquier litigante que haya pasado por más de alguna audiencia o por más de 10 audiencias ya considera que ya tiene más o menos asumido cómo funciona el ámbito de la litigación oral. ¿Qué es lo que, digamos, la política criminal en este influjo de reformas procesales que, digamos, impactó en las técnicas de investigación, impactó en la creación de figuras como arrepentido, en fin? ¿Dónde ha estado también el inconveniente en la implementación de estas reformas procesales? Bueno, el inconveniente también surgió como consecuencia de que no se ha tenido una mirada integral con relación a la organización judicial. Es decir, a poco de andar, estas reformas vieron que había que modificar costumbres, había que modificar situaciones que hacen en la organización interna del Poder Judicial, roles funcionales de empleados, roles funcionales de secretarios, roles funcionales de estructuras, la propia estructura organizacional del Poder Judicial pensada quizás con poca empatía al usuario del servicio de justicia, no contribuyó a la agilidad digamos, en que los procesos penales sean ágiles, sean transparentes y sean rápidos. A eso se suma también que, bueno, los poderes judiciales están enfrentados a situaciones de crisis de legitimidad, con lo cual hay como un techo con relación a la credibilidad del resultado de respuestas procesales por parte de los jueces. Eso ha hecho renacer la idea de un juicio por jurado con más base de legitimidad para sustanciar causas penales o resolver conflictos penales. Y en definitiva, todas estas cuestiones que siguen en debate, que todavía no han sido del todo resueltas, son las que permiten nutrir a una política criminal que tiende cada vez más a ampliar, digamos, las bases de sustentación con relación a la información de la cual se nutre para proponer cambios más cercanos al ciudadano. Si uno analiza las críticas que desde afuera se le hacen al proceso penal o al derecho penal, en realidad son críticas que se le hacen más bien a la gestión de los procesos, no tanto al derecho penal en sí, a lo que demoran los procesos, el famoso tema de la puerta giratoria. Es decir, son críticas que vienen a poner el eje, a poner el foco en lo que se demora, en lo que el sistema no termina de, digamos, de sustanciar adecuadamente con relación a la expectativa que tiene la gente en virtud de un acontecimiento delictivo que no se termina de resolver. ¿Cómo podemos establecer nosotros
o mejor dicho, quién es el encargado de generar políticas criminales que permitan achicar la brecha entre la expectativa de la sociedad y la respuesta que el Poder Judicial puede brindar. Bueno, en primer lugar, la política criminal la genera el Poder Ejecutivo con su prima hermana, que es la política de seguridad. ¿Debe el Poder Judicial generar una política criminal? Por cierto que sí. ¿Qué parte del Poder Judicial? Evidentemente el Ministerio Público Fiscal a estas alturas, que es la persona encargada de establecer cuáles son los casos que se van a llevar adelante. Todavía no hay, nosotros todavía en Tierra del Fuego no tenemos un sistema acusatorio, está en análisis la posibilidad de ir a un sistema acusatorio formal con mayor protagonismo del rol del fiscal, pero en cualquier caso, y a partir de aquellas provincias que ya han adherido a esta forma de enjuiciamiento, está claro que el fiscal está llamado a cumplir un rol importante en el esquema de planificación de la política criminal en términos de cuáles van a ser los pasos o protocolos de actuación en el desarrollo de la pretensión punitiva. Esto ya pasa, por ejemplo, en provincias como Córdoba, en donde su Ministerio Público tiene que presentar un plan, una planificación, en términos de cómo va a llevar adelante durante todo ese año la investigación de determinados delitos y bajo qué pautas. Chile, por ejemplo, en donde ya tiene un sistema acusatorio formal de hace muchos años, en permanente revisión, su procurador general al principio del año también tiene que presentar el plan de persecución penal, el plan de política criminal, estableciendo cuáles van a ser los criterios de selección, los ámbitos de actuación, en fin. De manera que sí, a la pregunta de quiénes son los encargados de generar políticas criminales con relación a la investigación de hechos delictivos, en el caso del Poder Judicial, evidentemente el Ministerio Público Fiscal cumple una misión en ese sentido fundamental y muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que rigen a su respecto los criterios de oportunidad, que en general son reglados, aunque podríamos aceptar que hay criterios de oportunidad o disponibilidad de la acción que no están reglados. Ahora bien, ¿cuáles serían las herramientas que tiene el Ministerio Público Fiscal en la selección de casos para procesar en el ámbito de un proceso penal? Bueno, básicamente hoy cuentan los ministerios públicos fiscales con la suspensión del proceso a prueba, con la reparación, con la conciliación, con la mediación, es decir, hay distintas etapas alternativas que se pueden llevar adelante antes de llegar a la instancia judicial cuya finalidad es la imposición de una pena para el Ministerio Público Fiscal. En esto el rol de la víctima es importantísimo. Por supuesto que los códigos procesales, tanto de primera como de segunda generación, no tanto en los de primera generación, pero en segunda y tercera generación, le han dado a la víctima un rol muy importante. En este sentido, no hay que olvidar que ya en 1988 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el presidente Rodríguez, Velázquez Rodríguez, bueno, hizo una afirmación importante en el sentido de que la víctima tiene el derecho de obtener una pena cuando se hubiera afectado algún interés suyo, con lo cual pareciera que se retrotrae a posturas de bien jurídico ya acuñadas por Feuerbach. Pero independientemente de esa discusión de si se protege como bien jurídico algún derecho individual o algún derecho abstracto, lo cierto es que hoy no se puede negar que la víctima en el ámbito del proceso penal debe tener un rol protagónico, un rol preponderante. No podemos pensar como se hacía hace muchos años atrás, que la víctima no tenga ningún tipo de posibilidad de representación en el ámbito del proceso. Hoy ya hay inclusive fallos de la Corte Suprema lo viene diciendo hace muchos años, ya en la década pasada.
digamos que la víctima tiene que tener un ámbito de escucha en el marco del proceso penal. Lo viene diciendo desde el año 1925. Lo dijo en el caso Maresca, lo dijo en el caso Otto Wall en 1967, lo volvió a repetir en 1998 en el caso Santillán, de manera que hay toda una línea en donde queda claro, y obviamente la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución del 94 deja poco margen a que se diga que hoy, poco margen a esa jurisprudencia de la Corte que establecía que, bueno, la figura del querellante o particular damnificado es una mera discreción del legislador que puede ser dejado de lado en cualquier momento. A partir de la propia estructura normativa prevista por el 31 de la Constitución Nacional, queda claro que esa línea jurisprudencial hoy ya no tendría ningún sentido, y además hoy ya está positivizado en la mayoría de códigos acusatorios la intervención de la víctima, aun cuando el fiscal decida no avanzar en la investigación. Esto es la famosa conversión de la acción pública. La intervención de la víctima es fundamental, tiene derecho, y ya lo viene diciendo la Corte Interamericana, a intervenir en todas las etapas del proceso, en la etapa de investigación, en la etapa requiriente, en la etapa del debate. De manera que eso también ha generado una modificación estructural en el proceso, porque ya no podemos pensar a una víctima en el sentido de meramente darle información y contenerla en una oficina con una psicóloga para que no se desborde. No, hoy la víctima tiene que tener un ámbito en el proceso para ser escuchado. Esto también surge como consecuencia de una política criminal que va permanentemente viendo cuál es la mejor manera de procesar casos que ingresan al sistema penal. Y el gran giro, el gran avance, me parece a mí, que se le da a la política criminal como, digamos, como motorizadora de cambios procesales, es, por influencia de Alberto Binder, partir de la base de que en la sociedad rige el llamado paradigma del conflicto. Es decir, nosotros no estamos para lidiar en sociedades que claman un orden específico, sino que tenemos que gestionar solución de conflictos. Y el proceso penal, o el ámbito de la justicia penal, es solamente uno de la manera, digamos, de las formas de resolver ese conflicto. Por cierto que hay un principio que todos conocemos, que es el de última ratio, de manera que hay que hacerlo vigente ese principio, de manera que esa manera de gestionar conflictos en el ámbito penal tiene que ser justamente la última alternativa, porque es la herramienta más drástica que tiene el Estado para resolver ese conflicto. Hoy casualmente con algún colaborador reflexionábamos sobre esta situación que se da de mucha cantidad de casos que ingresan al ámbito de la justicia penal. Y la política criminal lo que está viendo justamente es que se han debilitado todos los sistemas de solución o abordaje de conflictos previos a la justicia penal. Se hace una diferenciación, Binder hace una diferenciación muy interesante, que tiene que ver con, a partir de la información que suministra la sociología jurídica, el paradigma del conflicto detecta 4 o 5 estadios en una sociedad de mayor a menor, mejor dicho, de menor a mayor injerencia del Estado, por los grados de injerencia estatal en cada uno de esos ámbitos, hasta llegar al ámbito de la justicia penal. Ámbitos familiares, ámbitos educativos, ámbitos deportivos, justicia civil, justicia administrativa. Cuando todos esos sistemas no son
o no pueden gestionar un conflicto determinado, entonces todo termina cayendo en el ámbito de la justicia penal. Y la justicia penal es impotente para resolver muchos de los conflictos que allí llegan. Entonces, acá es donde se abre, de alguna manera, la posibilidad de, bueno, ¿cómo se hace para que la justicia penal planifique de una manera inteligente, a partir de resolver mejor el conflicto que tiene adelante, la cantidad de casos que le ingresa? La primera mirada fue, obviamente, tenemos que rápidamente reformar el proceso. Debemos reformar el proceso. No podemos seguir con procesos escritos. Eso genera no solamente actividad burocrática, sino que genera un vicio, que es la delegación de funciones. Eso resiente garantías básicas del proceso penal. Pero por otro lado, no deja alternativa a los operadores del sistema para poder justamente, tratar de abordar esos casos de la mejor manera posible. Entonces, hecha a mano, se sugiere la oralidad. Se sugiere la oralidad. Pero se sugiere algo más importante. Se sugiere que desde el ámbito de esa justicia penal se intenten devolver a los ámbitos de resolución de conflictos que deben, que tienen mejores herramientas para resolverlo. Nosotros hemos tenido en Tierra del Fuego, pese a no tener todavía un sistema acusatorio, un ámbito de resolución de conflictos generado por la mediación y generado por la Dirección de Atención Temprana. En el ámbito de la mediación hay una ley provincial en cuyo artículo primero genera un estándar valorativo muy alto y muy fuerte, porque allí se establece que constituirá política estatal del Estado provincial incentivar y avanzar en la resolución de conflictos utilizando herramientas como la reparación, la conciliación y la mediación. De manera que el operador del sistema ya tiene en la cabeza cuál es la mejor manera de avanzar en ese conflicto. A esa ley se llega, ciertamente, luego de varios planes pilotos en donde todavía se debatía la disponibilidad de la acción penal. Esto fue antes del 2015, que es el año en que se produce esa famosa reforma en el Código Penal, en donde en el artículo 59 y en el 71, pareciera que el Congreso le devuelve, mejor dicho, o reconoce en las provincias que sus ordenamientos procesales puedan establecer criterios de oportunidad y de disponibilidad de la acción. Pese a que la Corte Suprema, en el mes de agosto de este año, parece que nos dijo otra cosa con relación a la provincia de Chubut. Eso lo dejamos para el final. Entonces, en el ámbito del proceso penal en la provincia de Tierra del Fuego, cuando ingresa un caso que puede tener una alternativa de resolución más satisfactoria en el ámbito de la mediación o en el ámbito de la Dirección de Atención Temprana Interdisciplinaria, se deriva el caso a ese lugar para evitar llenar los juzgados penales con casos que pueden ser resueltos de otra manera. También, obviamente, se echa mano de alternativas como suspensión del proceso a prueba. En esos ámbitos sí, últimamente está habiendo algunas señales de alerta, porque claro, sepan ustedes que todavía contamos con un sistema procesal mixto, con toda una primera etapa de investigación escrita y la última etapa de juicio oral público, contradictorio y continuo. Y entonces todavía, al tener una herramienta de trabajo que gira alrededor del papel y del expediente escrito, se van generando algunas rutinas de trabajo que no confluyen con la mejor resolución de los temas o de los conflictos, al decir de Binder. ¿A qué me refiero? El sistema previsto por la suspensión del proceso de prueba o la mediación se encuentran atados a la posibilidad de que el caso, en abstracto,
pueda ser resuelto con una pena en suspenso, una pena de ejecución condicional. Entonces hoy están llegando casos al ámbito de la casación provincial, en donde se están viendo que personas con sentencias condenatorias en suspenso y nuevos hechos delictivos cometidos, aún dentro del periodo de prueba o con posterioridad al periodo de prueba, están viendo, no están encontrando ámbitos de resolución de ese conflicto en términos de, el segundo delito muy leve, por cierto, estamos hablando de delitos de daño, de lesiones leves, entonces están apareciendo penas de cumplimiento efectivo de muy corta duración y el sistema no está pudiendo gestionar eso de una manera más adecuada. Eso es una de las situaciones que se están advirtiendo, que bueno, veremos de qué manera se van a abordar para evitar, bueno, en definitiva, que las penas de prisión, de cumplimiento efectivo, pero de corta duración, terminen siendo la regla, sobre todo en el marco de un servicio penitenciario que todavía puede llegar a saturarse en ese sentido. ¿Cuál sería en este esquema que ya sabemos que debe contar con una planificación, con una adecuada mirada en la organización judicial? La oralidad sabemos que al impedir la delegación de funciones requiere recrear el ámbito de actividad de muchos empleados o funcionarios que en el sistema escrito tenían previsto una actividad específica. En fin, todas estas discusiones entre oralistas y escrituristas llevó muchísimo tiempo y ya está instalado la idea de que la oralidad es lo mejor. Es el sistema que más legitima, que más garantías respeta. Pero en definitiva todavía en la provincia no hemos podido avanzar a ese sistema. Un aspecto de la política criminal a los fines de proyectar influencias en el ámbito del proceso penal, entonces debería ser también mirar cómo se organiza no solamente la reforma procesal, sino cómo se organiza la organización judicial para implementar esa reforma procesal. Esto es las leyes orgánicas, que es muy importante también para establecer. Otra mirada que la política criminal debería suministrar al momento de pensar reformas procesales es cómo se analiza el comportamiento de aquellos encargados de llevar adelante la implementación de esas reformas. Me estoy refiriendo, ¿cuál es el sistema de sanciones y de evaluación de conductas de jueces y funcionarios? ¿Cuál es el sistema de selección de esos operadores magistrados para llevar adelante esos sistemas? Es decir, si yo pienso una reforma procesal y digamos, no le doy importancia a la organización judicial, el tema es asistemático, probablemente va a fracasar. Si la reforma procesal es muy buena y también contempla una organización judicial muy importante, pero tengo un sistema judicial de enjuiciamiento que por el contenido de los fallos permite, por ejemplo, o de dictámenes, enjuiciar comportamientos funcionales, sistemáticamente tampoco el sistema va a rendir frutos porque eso va a resentir la verdadera independencia de un poder judicial que no puede estar ni actuar de manera inadecuada en términos de análisis de su comportamiento por el fundamento de los fallos. Más allá de que, en definitiva, actualmente está superada la posibilidad de enjuiciar magistrados o funcionarios por el contenido de dictámenes o fallos, al no tener tasado, tabulado, causales de enjuiciamiento al estilo italiano, por ejemplo, bueno, la posibilidad de que esto ocurra sigue librado la buena o mala voluntad de las conformaciones de los distintos consejos de la magistratura. De manera que también la política criminal debería poner la mirada en los sistemas de selección de magistrados y en los sistemas de enjuiciamiento de magistrados. Sobre todo me estoy refiriendo, por supuesto, a todos los magistrados, pero en este caso a los que se dedican al ámbito del proceso penal.
cuál sería en este esquema, cómo podemos evaluar las reformas procesales que se han venido instrumentando actualmente en términos de éxito o de fracaso? Y esto también lo tiene que analizar la política criminal, porque muchas reformas procesales que se han efectuado no han satisfecho la expectativa de la gente en términos de penas esperables, en penas de procesos rápidos, en procesos penales rápidos. Es decir, ha fallado, la falta de seguridad ha ido en aumento. Entonces todo eso termina yendo en contra de las reformas procesales. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué herramientas puede nutrir o aportar la política criminal para generar planificaciones acordes en términos de mayor efectividad o mayor eficiencia? Bueno, la planificación y la interdisciplina con relación a las funciones de los ministerios públicos para planificar sus estrategias de abordaje de casos que ingresen al sistema es fundamental, es muy importante. No todos los casos pueden ser absorbidos por el proceso penal, y una adecuada planificación de aquellos que entren y aquellos que hay que relocalizar en otras instancias también es sumamente importante. En este sentido, nosotros corremos con la desventaja de que no hay escuelas de formación en términos de política criminal, en estudios de grado. Puede haber algunos seminarios que han avanzado en esto, pero básicamente las reformas procesales han venido, bueno, un poco por inspiración de cuestiones políticas coyunturales, que por un análisis científico específico sobre la materia. Les decía al principio que en agosto de este año, en un caso procedente de la provincia de Chubut, la Corte Suprema declaró inconstitucional una norma del Código Procesal Penal de Chubut que establecía un plazo perentorio. Es una norma muy común en muchos códigos procesales. De hecho, en el proyecto de procesal penal de esta provincia está vigente. Establecía un plazo perentorio para que el fiscal formule su requerimiento, pasado el cual debía dictarse el sobreseimiento. 6 meses estaba previsto en ese artículo. Lo curioso de ese caso es advertir con los argumentos que utiliza la Corte para declarar inconstitucional esa norma provincial que facultaba a los jueces a sobreseer a una persona luego que, pasados los 6 meses, el fiscal decida no acusar. Y digo que es curioso porque la defensa que se hizo en la provincia de ese plazo tenía que ver con una regulación del plazo razonable. Y sin perjuicio de que quizás no se puso allí, también tenía que ver con una disponibilidad de la acción y con un criterio de oportunidad, en definitiva, aunque no está arreglado, a partir de la propia redacción del artículo 59, inciso quinto, que al utilizar el término criterio de oportunidad no utiliza la palabra arreglado, cuando el caso sea pasible de ser resuelto por un criterio de oportunidad de conformidad con las leyes procesales, dice el Código Penal en la reforma del año 2015. La Corte Suprema vuelve sobre esta vieja discusión de que el ejercicio de la acción penal es un tema que corresponde al Código Penal, y como el Código Penal debe ser sancionado por el Congreso de la Nación, no pueden las provincias dictar ninguna normativa que ponga en duda la vigencia de eso que solamente puede hacer el Congreso, a partir de que el diseño constitucional faculta, en el artículo 75, inciso 12, al Congreso de la Nación a dictar el Código Penal por delegación expresa
de las provincias. Y en el artículo 126 prohíbe expresamente a las provincias a dictar el Código Penal. Con esto reflota una vieja línea jurisprudencial que establecía que el ejercicio de la acción penal forma parte de ese contenido que tiene que estar en el código de fondo, en el código sustantivo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la acción penal es el presupuesto necesario de la punibilidad prevista en el Código Penal, con lo cual reflotan viejas palabras de Núñez y aún de Soler. Y no hay ninguna alusión en el fallo de la Corte mejor dicho, hay alguna alusión a esta nueva redacción del artículo 59, del artículo 71, pero no hay ninguna alusión ni a la disponibilidad ni al criterio de oportunidad. Es decir, para la Corte Suprema, el plazo previsto en el Código Procesal vigente en ese momento de la provincia de Chubut de 6 meses, no solo avanza sobre potestades del Congreso de la Nación, sino que también regula, regula, y esto lo especifica el voto del ministro Lorenzetti, regula de una manera razonable la cuestión atinente al plazo razonable. Bueno, esto vuelve a poner otra vez sobre el tapete esta mirada unitaria que tiene la Corte Suprema, en el sentido de no permitir, y apoyada en una fuerte doctrina sustancialista. Hay que recordar que Mayer inclusive sostenía esta idea de que, digamos que el ejercicio de la acción hace al Código Penal y por tanto tiene que ser legislado por el Congreso de la Nación. Pero claro, se carga al hombro toda la problemática, o mejor dicho, toda la fuerte irrupción que hay en las provincias de los sistemas acusatorios, con principio de oportunidad, con criterio de disponibilidad, con políticas criminales locales enfocadas en la problemática de cada estado provincial, para abordar la conflictividad propia de esos lugares de la mejor manera que puedan. Es decir, insiste la Corte con esta idea de que el Código Penal, que no hay duda que lo tiene que sancionar el Congreso, es decir, la provincia no puede crear un delito, incluye a la acción penal, el ejercicio de la acción penal. Esto parece un retroceso. Esto no, en el fallo de la Corte ya les digo, no hay ninguna alusión a por qué no considerar ese plazo, que puede ser breve o puede ser largo, pero por qué no considerar ese plazo como la aplicación de un criterio de oportunidad previsto por ese fiscal, máxime cuando la propia normativa procesal prevé como causal de mal desempeño a aquellos funcionarios que no se expidieran en determinados plazos. Es decir, si estamos frente a una desidia en términos de investigación, bueno, se tendrá que disparar obviamente el sistema de análisis de ese comportamiento funcional. A mí me parece un desacierto volver sobre esa cuestión que a mi juicio había quedado zanjada ya en el 2015 con la reforma de estos artículos del 71 y del 59. Me parece que cuando el 59, inciso quinto, expresamente remite a los ordenamientos procesales, permite que las provincias puedan establecer los tiempos en que ese proceso se tiene que llevar adelante. Me parece un contrasentido que la Corte siga diciendo que las provincias tienen posibilidad de generar plazos de caducidad, utilizando un término que es más acorde con el derecho privado quizás que con el ámbito del proceso penal, pero no pueden regular plazos fatales en ese sentido. También suena contradictorio que la misma Corte haya previsto que no hay ningún inconveniente que las provincias regulen el sistema del juicio por jurado, porque no está prohibido en el 126 de la Constitución Provincial, pero al mismo tiempo en simultáneo les prohíba incorporar plazos de vigencia fatales del proceso penal como, digamos, tributario de una política criminal consustanciada con la realidad de esa provincia. Con lo que se manifiesta que evidentemente el tema todavía no ha, el tema político-criminal no tiene todavía una mirada federal todo lo que uno desearía, en el sentido de cada provincia
sea soberana en el análisis de su propia realidad y de cómo gestionar mejor sus conflictos. Este es un caso llamativo, por cierto no es el único, pero sí sirve para mostrar que todavía hay resistencias en términos de una verdadera mirada democrática y federal para que los procesos penales que en cada uno de los ámbitos provinciales, que por cierto van más avanzados en su implementación que el propio ámbito del proceso penal de la nación o federal, en términos de que hay muchas provincias que ya están con sistemas acusatorios, ya están funcionando y que sobre la base de ese funcionamiento están viendo de qué manera van corrigiendo para hacerlos más perfectibles, pero en todo caso permitir a una provincia que dicte su propio código de procedimiento, que establezca un ministerio público independiente y autónomo en términos de generación de políticas criminales, que establezca criterios de oportunidad para ver qué casos selecciona, pero no le permitan al mismo tiempo prever plazos dentro de los cuales esa actividad se tiene que hacer, porque en definitiva habría que esperar todo el plazo de la prescripción, y las provincias no podrían regular lo atinente al plazo razonable, cuando evidentemente, esto lo apunta muy bien el voto de Lorenzetti, no hay que confundir plazo razonable con prescripción, más allá que los efectos son parecidos en términos de, en un caso, insubsistencia de la acción y en otro caso, extinción de la acción. Es decir, puede haber casos en donde se ha violado el plazo razonable y sin embargo no hay prescripción, o a la inversa, con lo cual pareciera que todavía seguimos debatiendo cosas que ya se daba por superadas y no contribuyen, en definitiva, a una mejor clarificación de los mensajes que se le da a la ciudadanía en términos de cómo se gestionan sus procesos penales. Distinto hubiera sido que la Corte hubiera deslegitimado la decisión provincial fundado en alguna cuestión atinente a la no participación de la víctima, alguna cuestión atinente a que con esa decisión, la víctima había obturado de alguna manera obtener una tutela judicial efectiva. No, de eso no hay ninguna consideración. En definitiva, política criminal y reformas procesales tienen que ir de la mano. No es correcto asimilar que la política criminal o aceptar que solo la política criminal rige para el ámbito del derecho penal. Debe necesariamente tallar en el ámbito del proceso penal también. De hecho, muchas de las críticas que se hacen al derecho penal tienen que ver con falencias en los procesos penales y no tanto en el derecho penal de fondo. Las políticas criminales tienen que ser planificadas por poderes judiciales o ministerios públicos, sí. De hecho, esto obedece también a una recomendación que hace muchos años hizo Naciones Unidas, en el sentido de que son los poderes judiciales que no están condicionados por cuestiones eleccionarias los que están mejor preparados para generar y proyectar políticas de Estado. De manera que creemos que evidentemente la planificación de los procesos penales y la manera en que se van a resolver los conflictos dentro de una sociedad no puede escapar a la mirada política criminal. Con lo cual, lo que acá estamos intentando reivindicar es que no solamente la política criminal talla en el ámbito de la teoría del delito, como nos dice Roxin, de la década del 70 del siglo pasado, sino que talla también en el ámbito de la conformación de los modelos procesales de incumbencia. A esta altura del siglo XXI tenemos que seguir pensando reformas procesales, pero no para que el proceso sea más amigable para los operadores del sistema. No, el proceso tiene que ser amigable para el usuario del servicio de justicia. El proceso tiene que servir, es decir, uno tiene que ponerse en el lugar del usuario del servicio para ver si la reforma sirve o no sirve. No sirve de nada pensar una reforma procesal colocándonos en la conveniencia funcional de uno o de otro, sino en el usuario del servicio,
Al usuario poco le importa quién le va a resolver el conflicto, si el juez A, si la oficina B, si el fiscal 1, si el fiscal 2, no. Lo que quiere es que rápidamente alguien lo escuche y alguien le resuelva la situación que lo está quejando. Y eso forma parte del diseño político criminal que hay que trasladar a los tribunales. El problema que tenemos nosotros es que a partir de la propia formación en grado o en posgrado, y en la misma actividad judicial hemos introyectado pautas de comportamiento alrededor de una lógica escritural y del expediente que entonces nos impulsa a sacarnos rápidamente el expediente de encima sin ver el caso concreto, sin ver a la persona que allí está reclamando que se atienda de alguna manera. La política criminal no tiene que estar, por otro lado, inmersa en el caso concreto, sino que tiene que tratar de hacer diagnósticos de fenómenos criminales para sugerir desde allí reformas procesales. En definitiva, para no cansarlos más, no agotarlos y darles lugar a, si por supuesto tienen ganas de hacer preguntas o alguna intervención con relación a lo que aquí se ha dicho, de lo que se trata es de reivindicar con la política criminal las autonomías provinciales en el diseño de políticas criminales de reformas procesales. Se trata de reivindicar espacios de resolución de conflictos desde el Poder Judicial en el proceso penal, pero también relocalizándolos en otros estadios de resolución posibles. En definitiva, se trata de tomar el conflicto que trae el ciudadano de a pie al ámbito del Poder Judicial y por lo menos que se vaya con alguna respuesta de en qué lugar corresponde que sea abordado. Yo dejaría acá para no agotarlos. Les agradezco muchísimo la atención, que estén un viernes a esta hora escuchando estas cosas. Bueno, no hace más que demostrar que no solo uno anda pensando estas cosas, sino que hay gente que le interesa. Y dejaría abierta la posibilidad de que si quieren hacer alguna acotación o alguna pregunta, por supuesto, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Adriana, si vos me decís, yo veo en el chat a ver si hay alguna pregunta para abordar, por supuesto. Ah, perfecto. A ver. No. Aprender. Neuquén tiene manual de persecución penal. Eso también tiene que ver con la política criminal. Muy bien. ¿Dónde están las preguntas? Ah, perfecto, perdón. Perfecto. A ver. Bueno, no alcanzo a ver alguna pregunta específica, pero bueno, acá hay una acotación. Los operadores judiciales debemos aprender a relocalizar los conflictos al organismo correspondiente. Sí, por supuesto. Ese es parte del desafío y es parte de la actividad que en Tierra del Fuego hace un equipo interdisciplinario en un lugar icónico para nosotros, que es la ciudad de Tolwyn, que tiene una casa que se denomina Casa de Justicia, donde funciona con varias puertas, y desde allí se reciben situaciones conflictivas y se intenta, en un trabajo en redes, con los otros poderes del Estado, con el ámbito municipal y con los ámbitos provinciales, dar alguna solución satisfactoria a la situación que allí se está manifestando. Y ha dado muy buen resultado. Por cierto, que ha dado muy buen resultado. A ver. Doctor, yo no sé si me ve, dejé de verlo. ¿Cómo le va, Claudia Gallo? Ah, ¿cómo le va? Ahí la escucho perfecto. Sí, no lo puedo ver, no sé qué toqué. ¿Sabe que, respecto de esto, yo estuve la semana pasada en Río Grande porque una de las psicólogas del Poder Judicial nuestro, acá en la provincia de Tierra del Fuego, hizo su tesis de abogada respecto de hacer una fiscalía especializada en abuso sexual infantil
o especializada en abuso sexual, con un sistema acusatorio, es como para no hacer una modificación general del sistema, avanzar por lo pronto. De ese modo se especializa mucho más, incluso con psicólogos sobre esa temática, y de algún modo también se le resta trabajo, instrucción, que dejaría de instruir ese volumen de delitos que para nosotros, para nuestra provincia, es tan importante. Y tiene un proyecto, en su momento lo trabajó muy bien y se lo quería comentar, no sé si sabía, porque realmente muy interesante está. Sí, perfecto, sí. Como todavía no podemos hacer una reforma integral al sistema acusatorio, como se hizo con flagrancia, que se fracturó una serie de delitos para trabajarlos con el sistema acusatorio, en flagrancia, que es como primer avance, hacerlo en fiscalías especializadas. Sí, es muy interesante. Sí, así es. Muy interesante, doctor. Yo no sé si recuerda cuando en su momento salió nuestra situación con el Tribunal de Juicio de Río Grande, que había absuelto por plazo razonable, que el año pasado que ustedes en el Superior Tribunal revirtieron el criterio que es verdad respecto a los fundamentos, ¿no? Que los fundamentos son determinantes para el resultado de una decisión. No es lo mismo contemplar el principio como de la víctima o de la verdad, la búsqueda de la verdad material. No sé en nuestra provincia, en el Código Procesal, cuánto tiempo se había pautado para eso. No, el problema que digamos, el análisis de situaciones violatorias de plazo razonable justamente no está previsto en los códigos en términos de meses o días específicos, sino que se ha generado a partir de criterios de la Corte Suprema en estándares en términos de complejidad del asunto, el comportamiento de las partes, el comportamiento también de las propias defensas o imputadas, es decir, la Corte ha recreado determinados hitos para analizar pautas valorativas, pero sin que se haya supeditado eso a un molde rígido en términos de plazo. Eso es un poco, digamos, lo que Chubut ha intentado hacer al referir que en el Código Procesal Penal de su provincia, al establecer ese plazo de 6 meses para que el fiscal inicie, acuse o requiera, si no lo hace hay que sobreseer, bueno, se entendió reglamentar de una manera más garantista el llamado plazo razonable, que desde Matei para acá, de la década del 60 de la Corte Suprema, ya es un criterio que evidentemente hay que seguir respetando. Sobre todo recordemos que la cuestión del plazo razonable tenía que ver con los viejos procesos inquisitivos y escritos, en donde con declaraciones de nulidad se retrotraía el proceso a etapas anteriores y bueno, eso no permitía avanzar rápidamente a la etapa de juicio. Sí, pero nosotros acá también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor se puede cumplir la instrucción en un tiempo determinado, pero las fechas de juicio están dilatadísimas también, ¿no? Estamos hablando de 3 años, creo que promedio, no con la persona detenida, lógicamente, pero nuestros tiempos también son extensos para la fecha de juicio. Y no sé si en otras provincias también, no tengo idea, la gente que está en otros lugares, cuánto se tarda desde que se clausura la instrucción hasta la fecha de juicio. sí, buena acotación. Acá estoy viendo. Muchísimas gracias. No, al Gracias. contrario, gracias a vos por participar. A ver. A ver, acá tengo un mensaje. Ajá. En Río Negro de 6 a 8 meses. Bueno, están acotando un poco cuáles son los plazos vigentes. Bueno, si hay, alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario con relación a esto, no estoy alcanzando a ver en el chat preguntas puntuales. Bueno, muy bien. Acá veo una. Bueno, yo les agradezco infinitamente la
la participación. Evidentemente, esto es un tema interesante, es un tema que nos convoca, en el sentido de que sigue estando vigente. De hecho, con el fallo que hablábamos recién de la Corte Suprema, eso ha quedado en evidencia. Quiero agradecerle en nombre de los organizadores de todos estos eventos, de estos encuentros, de estas charlas, la permanente participación. Esto demuestra, bueno, no solamente un espíritu inquieto, sino también intercambiar experiencias de distintos lugares de los cuales nosotros formamos parte. Les quiero agradecer muchísimo la participación, saludarlos muy fuertemente y bueno, aprovecho y les deseo un muy buen fin de semana para todos. Buenas tardes para todos.